Muy buenas tardes, soy Jorge, soy CM de la Federación Internacional de Ajedrez y en el día de hoy vamos a estudiar la partida jugada por dos grandes jugadores, dos talentos de la combinación. Estamos hablando justamente de Alexei Shirov, el letón, y la húngara Judith Polgar, una de las tres hermanas, las cuales todos sabemos que eran grandes jugadoras de ajedrez, pero Judith tuvo la habilidad, si podemos decir, de llegar a estar dentro de los 10 mejores del mundo. Por lo tanto, es hoy en día la mejor ajedrecista que tuvo la historia del ajedrez. Esta partida que estamos por ver se jugó en el torneo Polugajevski, el magistral Polugajevski en Buenos Aires en 1994, y tenía como particularidad que había que jugar la defensa siciliana durante todo el torneo. Esto es debido a que Polugajevski era un gran jugador de la siciliana y se lo considera como el mejor conocedor de las tácticas y estrategias que la siciliana puede llegar a dar a un jugador a la hora de poder llevarla adelante, ¿no? A la línea. Por eso el torneo fue muy especial y se dieron partidas muy interesantes. Y una de esas partidas justamente fue la que transcurrió durante el torneo, jugada justamente por Alexei y Judith, donde Shirov llevaba las blancas y Judith llevaba las negras. Comienza la partida con la jugada E4, ¿sí? Como estaba establecido, y las negras juegan C5, empleando la defensa siciliana como se había previsto. A caballo F3, desarrollando el caballo del flanco del rey. Las negras juegan E6, ya buscando un sistema erizo y ese tipo de cosas directamente. Las blancas entonces deciden abrir con D4 y hace por D4 y caballo por D4, caballo C6, desarrollando directamente el caballo por el flanco de dama, ¿sí? Recordemos que también se podría jugar a 6, caballo F6, por ejemplo. Pero bueno, las negras deciden hacer el caballo C6 y las blancas contestan con caballo C3, mirando el punto D5, defendiendo el punto D4 y preparándose para poder sacar sus piezas de mejor manera. Las negras juegan D6, como dijimos, la línea que había encarado el jugador o la jugadora de negras es justamente una línea que va encaminada a plantear un sistema erizo desde las primeras jugadas. Ese sistema está caracterizado justamente por poner rápidamente un peón en D6, un peón en E6, como tienen las negras en este momento, y esos peones suelen fiscalizar la casilla, generalmente F5, E5, D5 y C5. Por eso se le dice que es como un erizo, justamente porque dificulta la ubicación de una pieza de mayor valor, llámese caballo, alfil, torre, dama, en esas casillas porque serían comidos por dichos peones. En este momento las blancas pueden hacer muchas cosas, pueden jugar alfil E2, pueden jugar alfil E3 para dama de 2 y enroque largo, también pueden jugar de nuevo alfil E2 para enroque corto y jugar más posicional. Pero lo que eligen las blancas en este momento es una jugada muy agresiva, que es conocida en la posición, que es la jugada G4, que tiene las ideas del famoso ataque Keres, que justamente de blancas contra este tipo de sistemas se suele jugar, y cuya idea es empezar a avanzar inmediatamente los peones del flanco de rey para poder avanzarlo lo más rápido posible y generar una posición de ataque en el flanco de rey de las negras, justamente. Digamos que va muy directa la idea de las blancas en esta posición. Las negras pueden continuar sacando sus piezas también, obviamente. Saben que este tipo de cosas pueden ocurrir en la posición. Ya el blanco, si se elige un planteo más posicional o más táctico o más agresivo como está haciendo ahora, saben que tienen que jugar con la máxima cautela posible y la mayor calma, porque siempre están un poquito inferiores porque justamente les falta espacio, ¿sí? Es el problema que tienen las negras en este momento. Luego de G4 se puede jugar, por ejemplo, H6, evitando que el peón llegue a G5, sería una idea. Se podría continuar con, por ejemplo, con A6 para llevar la dama a C7, evitar caballo B5. Y es justamente la jugada que realizan las negras. A G4 realizan A6,
con esa idea justamente de no solo llevar la dama a C7, que dijimos ya muchas veces en las sicilianas que es una casilla importante para la dama, porque en esa casilla la dama actúa sobre E5, actúa sobre la columna, que es la columna abierta por la cual las negras tienen preponderancia a la hora de jugar, ¿sí? Y a su vez esa idea de poder llevar adelante un juego sobre esa columna, también no nos olvidemos de las jugadas liberadoras, ¿sí? Son todos los temas que las negras manejan ante una posición restringida. Las blancas juegan alfil E3. Alfil E3 ya demuestra en la posición que tiene la clara idea de enrocarse largo si se puede, en lo posible, o intentar enrocarse. Porque como ya están moviendo los peones del flanco de rey, las blancas, digamos que no tiene mucho sentido jugar alfil G2 o alfil E2, que se pueden jugar, pero las blancas van derecho y van obviamente derecho a generar un ataque que comenzó ya con la jugada G4 y no pueden jugar pasivas. Por eso usan la jugada alfil E3, que de paso sostiene el caballo de D4 y desliga a la dama de D1 a estar defendiendo el caballo que está minado por el caballo de C6. Estamos en pleno desarrollo, ambos bandos están sacando sus piezas y cada uno sabe cuáles son los riesgos y cuáles son las cosas favorables y desfavorables de la posición, justamente. Las negras juegan caballo G7 en este momento, porque es otro planteamiento que tienen las negras a la hora de jugar la posición. Si hubieran jugado en este momento caballo F6, ya estarían poniendo una posición un poco controvertida, porque le estaríamos jugando a favor de las blancas, ya que si el blanco quiso avanzar el peón y llevarlo lo más lejos que pueda, qué mejor que ese peón tenga la oportunidad de avanzar y atacar una pieza nuestra, con lo cual tengamos que perder un tiempo en irnos y sigue la partida con un caballo restringido en D7 y ya el peón en la casilla G5. Por eso ese detalle hace que las negras prefieran jugar caballo G7, evitando esa situación y jugando de forma más sutil, porque justamente las blancas esperaban el caballo F6, que se suele jugar también, pero bueno, estos jugadores preparan sus cosas para evitar y tratar de ser los menos favorables para los planes del bando contrario, justamente, ¿no? El blanco juega caballo B3 en este momento. También se podría haber jugado, por ejemplo, dama E2 para enroscarnos rápido, largo y empezar a movilizar las piezas de manera más central con la torre en D1 y todas esas cosas. Pero lo que pasa es que el blanco también no quiere que el negro cambie sus caballos en D4 y ahí vamos a entender por qué la idea del caballo N7. Porque la idea del caballo N7 justamente es que si el blanco jugara, por ejemplo, dama E2 para enrocarse largo, vendría caballo por y después de alfil por el caballo D7 que obstaculiza el alfil de F8, iría a C6 y quedaría en una muy buena ubicación, ganando tiempo estacando el alfil de D4. Con lo cual, al quitarse una cantidad de piezas y estar restringido, tiene más movilidad a la hora de poder mover sus otras piezas y tratar de generar las situaciones favorables para ellas mismas. ¿Sí? Recordemos siempre las jugadas liberadoras, el ir y venir para ver qué hacen las blancas, tratar de también sacar provecho de sus ventajas, como tratar de tener una acción en la columna alfil dama. ¿Sí? Las negras intentan todo eso. Y todo esto que estamos diciendo, a caballo G7, las blancas juegan caballo B3. Esto que estamos mostrando son las sutilezas de una línea en la siciliana, como otras líneas tantas que hay de otras aperturas, donde son cosas que no son fácil de ver para un aficionado. Manejan este tipo de cosas los maestros, ya, prácticamente por la dificultad de los tiempos y esos detalles, ¿no? Justamente, que hacen a la diferencia de niveles. A caballo B3, por lo tanto, evitando el cambio del caballo C6 por el caballo D4, las negras juegan B5 porque también se dan cuenta que las blancas en algún momento van a intentar de enrocarse largo y el rey, su rey justamente se encuentra en el centro del tablero y entonces bueno, por lo menos tienen que tratar de crear
una cierta ventaja o preponderancia en el sector que les corresponde a ellas, que es justamente el flanco de dama. Por la disposición de los peones y cómo están jugando las blancas, obviamente la preponderancia para atacar es el flanco de rey. La lógica es que el sector contrario sea de las negras. Entonces realizan la jugada B5, posiblemente con la idea de jugar alfil B7 y en algún momento ubicar la dama después en alguna casilla favorable, tipo C7, y tratar de enrocarse largo de última también. Hay posiciones que las negras también se enrocan largo en las sicilianas, pero solo y exclusivamente en la mayoría de las veces cuando el blanco se enroca largo también, ¿sí? Yo sería una posición muy inferior si se enrocaban largo las negras, porque ya avanzado su peón en el flanco dama y las blancas abrirían con mucha facilidad ese sector, y bueno, ya sabemos las estrategias más o menos que existen en partidas de enroques opuestos, ¿no? Entonces, prosigamos. A B5, las blancas juegan F4, fiscalizando la casilla de 5 justamente, porque esa casilla es un trampolín para las negras, las piezas negras, precisamente los caballos. Obviamente, el negro en su estrategia de la posición quieren llevar sus piezas a una casilla que es muy débil y que ya tienen dominio casi absoluto, que es la casilla C4. Entonces, las negras les gustaría mucho hacer caballo E5 y caballo C4 con la dama en C7, para que si me toman con alfil por caballo y la dama en C7 tomar el caballo de C4, el alfil de C4, obtendríamos la pareja de alfiles y una fuerza muy molesta en dicha columna, justamente. En el peón, por ejemplo, en el peón de C2, si la dama y la torre se encontraran en la columna, ¿sí? Ese tipo de cosas. Bueno, todas esas cosas el negro aspira a poder explotarlas, y por eso las blancas deciden jugar F4 para cortar de raíz todas esas expectativas de las negras, justamente. Las negras juegan alfil B7, como habíamos dicho. Si nos fianquetamos tenemos que poner el alfil en los fianchetos. Estoy mirando el peón de D4, pero también la torre de H1. Y sigo haciendo jugadas que generan ciertas amenazas, justamente. No es una jugada pasiva. El alfil tiene que ir a B7 y después tenemos que ver cómo reubicar nuestras piezas. Pero no nos olvidemos que el caballo de D7 es una pieza que salió para ocupar el lugar del caballo de C6, pero como el caballo de D6 no pudo irse de la posición porque el caballo blanco fue a B3, el negro tiene que ver de cómo tratar de sacar las piezas para ubicar su alfil de negras de mejor manera, o para que se puedan enrocar corto o largo, depende cómo vaya encaminada la situación. La posición está bastante tensa, esta posición es conocida, y acá es donde ya vienen los matices interesantes, por lo cual hizo la partida muy famosa y llamó mucho la atención, justamente. Yo de hecho estuve en ese torneo y presencié la partida y otras partidas más, y fueron unas rondas muy interesantes en aquel tiempo. Cuando yo era más joven, ¿no? Obviamente era adolescente. Las blancas juegan dama F3, continúan con su plan de sacar la dama para luego enrocarse largo y tratar de explotar de nuevo también en esta posición su ventaja de espacio, ya sea comprimiendo más a las negras o tratando de generar algún tipo de ataque con alguna ruptura o alguna mejora determinada, ya que la ventaja de espacio hay que explotarla, si no nos quedamos solamente con la ventaja de espacio, no hacemos nada y el bando contrario que esté inferior se empieza a acomodar. Por eso dama F3 como idea principal tiene justamente blanco se enroque, ¿no? Se enroque largo, justamente. También en esta posición había una idea muy interesante, que era el alfil G2. Como el alfil fue a B7, el alfil de negra, generalmente el alfil de F1 va a G2 para contrarrestar ese alfil que está en esa diagonal. Porque directo e indirectamente, aunque haya un peón o haya un caballo, el alfil genera sus amenazas. En ajedrez se le llama rayos X muchas veces, porque atraviesa las piezas y en futuros cambios puede llegar a haber una amenaza que se nos pase en los cálculos y nos traiga serios problemas. Pero bueno, en esta posición alfil G2 también era posible, era uno de los planes a seguir, no es un plan inferior, simplemente que una vez dijimos que los jugadores
estos maestros de nivel mundial y de grandes niveles, su problema justamente es elegir entre tantos planes cuál sería el plan más correcto. No es que no ven, sino que ven de más. Y ahí está el problema en sí. Alfil B7 decide jugar dama F3. Y esta posición es estudiada por ambos jugadores justamente. Yo me acuerdo en aquel momento que me estaban dando la partida, que justamente el blanco lo que esperaba en esta posición era uno de los planes que estábamos mencionando. Que, si bien, como el caballo no está permitiendo que salga el alfil de F8, ¿sí? Y se necesitan muchos tiempos para poder sacarlo al caballo de esa casilla, mover el alfil, enrocarse, son como 3 tiempos. Uno de los planes más directos para seguir jugando sin usar esos 3 tiempos para enrocarse corto al negro, lo cual es un poco peligroso porque los peones blancos están muy adelantados, es la jugada caballo A5, con la idea de seguir simplificando o llevar el caballo a C4. Ese sería uno de los planes de las negras justamente. Torre C8 también es otra jugada muy interesante, con la misma idea, de jugar caballo A5, caballo C4, y si me toman con el alfil, tomo de torre, y la partida sigue, tenemos pareja de alfiles, quitamos piezas, lo cual cambiar piezas al bando inferior de espacio le conviene porque le da más espacio para moverse. Pero en esta partida ocurrió algo interesante que quizás escapó a los análisis de Jirov, porque estos jugadores no solamente juegan posiciones que las conocen planes, generalmente conocen la mayoría de las jugadas principales, no pueden saberlas todas, pero conocen generalmente lo que hay que hacer. Y Judith en este momento hizo una jugada muy interesante en la posición, que es la jugada G5. En aquel tiempo, después cuando se comentó, se supo que era una novedad, porque es una jugada muy interesante, no se había jugado, se habían hecho las otras cosas que habíamos mencionado, y acá fue donde las negras lograron igualar la posición, y al sorprender al blanco, el blanco le costó encontrar las jugadas digamos, más correctas para poder refutar algo que el negro ya tenía preparado y el blanco fue sorprendido. Por eso en ese tipo de situaciones a niveles magistrales, este tipo de cosas son muy complicadas porque de ahora en más el negro juega con ventaja y el blanco tiene que usar el doble de tiempo para tratar de dar con las mejores jugadas, ya que no se esperaban que le pasara esto. Es una jugada muy profunda, como se vio durante toda la partida, y que tiene unos condimentos muy especiales. Primero que es una jugada que le da un contrajuego directo a las negras. En vez de quedarse pasivas, tratando de enrocarse largo, llevar la dama C7 y todas esas cosas, logran con G5 primero frenar el avance y los peones del flanco rey, porque el blanco quería jugar G5 en algún momento también. Sumado a que le genera una situación de dudas a las blancas debido a que la profundidad de la jugada G5 vendría desde el punto de vista de que, a pesar que ese peón está siendo entregado, las blancas podrían comerse el peón, no comerlo o avanzar. Podrían comerse el peón, quedarse en la posición o avanzar. La idea del G5 es muy importante y muy fuerte, porque las negras quieren empezar a hacer uso de unas casillas que en las sicilianas son muy importantes para mover sus piezas y empezar a dar vuelta a la posición, hablando del punto de vista de las negras, ante este tipo de estructura de las blancas. ¿Qué queremos decir con esto? Las blancas terminaron comiendo en G5, pero también podrían haber enrocado largo, lo cual hubiera sido también una posibilidad muy importante. Lo que ocurre con la jugada G5 y lo que le da la fuerza a la posición y la sorpresa psicológica a las negras, con lo cual complicaban a las blancas, es que justamente la idea del G5 tiene otros condimentos que son muy importantes, que es justamente poder empezar a maniobrar por las casillas negras, con alfil G7 por la diagonal y con el caballo con G6 por F4 y E5. ¿Cómo sería esto? Bueno, por ejemplo, las blancas encontraron nada mejor que comer en G5 y dijeron, bueno, tengo un peón de más, mi estructura queda rota, pero tengo un peón de más y la partida sigue y estoy a punto de enrocarme rápido. Eso fue lo que al principio, fueron lo que sopesaron las blancas después de un cálculo de la cantidad de variantes que se dan en la posición. Pero quizás no era lo mejor tomar
sino capaz que era lo mejor enrocarse largo y seguía la partida y el negro tenía una igualdad y el blanco perdió la iniciativa, pero bueno, no hubiera pasado lo que pasó, porque esto había que calcularlo y profundizarlo. Las blancas, ante la sorpresa, deciden comerse el peón y diciendo, bueno, tengo un peón de más, mi final a la larga va a ser superior. Si vos te querés enrocar largo de negras jugando dama C7 y enroque largo, luego que el rey se aparte de esa casilla, este peón queda débil y yo me lo podría comer también. Sumado que F6 se transformó en una debilidad, donde puedo poner mi dama para generar más amenazas todavía. Todas esas cosas fueron las que el blanco estuvo valorando. Pero la práctica demostró en la partida que la fuerza de la mejor ubicación de las piezas negras que van a pasar por E5 o por F4, precisamente con los caballos, demostró que estaba ampliamente compensada o compensado el sacrificio de peón, y la jugabilidad de las piezas negras iban a compensar esa desventaja del material y que le iban a dar un suficiente juego a las negras con el cual iban a tomar la iniciativa y iban a pasar a tener una ventaja, inclusive iban a pasar a atacar. Eso fue lo que pasó y quizás Girón no evaluó mucho o no pareció iba a ser tan fuerte el despliegue de las negras con sus piezas que decidió comer en G5. Luego de F por G5, las negras inmediatamente hicieron la jugada caballo E5. Como dijimos, en toda siciliana, sobre todo las sicilianas con los peones restringidos, es una casilla muy importante para las piezas negras, porque es una casilla donde las piezas empiezan a pivotear y empiezan a ir a, por ejemplo, a C4, que es una casilla vital también, y también empiezan a mirar casillas importantes del flanco de rey de las blancas, con lo cual ese caballo, primero que es inexpugnable porque no puede ser echado, y segundo, que empieza a generar molestias, con lo cual el blanco creo que se habrá empezado a dar cuenta que uno de los temas que él tenía que seguir continuando o tratando de hacer era enrocarse y terminar el desarrollo para generar un ataque después de la ventaja que había obtenido de espacial. Con este tema de haberse quedado con un peón de más que está roto y puede ser comido en cualquier momento el peón de G5, no solo perdió un tiempo y perdió el dominio espacial de las casillas centrales, sino que también las negras empiezan a molestarle las piezas, con lo cual las blancas empiezan a jugar de una manera más defensiva, ¿sí? Y esto en manos de un jugador de ataque como Judith Polgar es muy peligroso porque pueden tomar la iniciativa rápidamente y pueden darte vuelta a la partida. Las blancas jugaron dama G2 porque obviamente tienen que irse a algún lado, tienen que seguir defendiendo el peón de G4 y las negras hacen otra movida importante en la posición, que es la jugada B4, cuya idea es justamente expulsar el caballo de C3 y denota una vez más la preparación en la posición y bueno, cómo las negras siguen jugando o haciendo las mejores jugadas, porque B4, diríamos, era necesario. ¿Por qué no continuar con el desarrollo y jugar un dama C7, por ejemplo, para poner la dama en la columna y bueno, ver si nos enrocamos largo y sacamos algún 10 el rey del centro que va a sufrir cuando las blancas se enroquen? Lo que pasa que B4 es otra jugada profunda que solamente estos maestros pueden manejar y va encaminada justamente a desalojar al caballo de C3, que es el caballo que más preponderancia tiene en el centro y cuya acción está evitando las jugadas que siempre dijimos que las negras buscan en este tipo de posiciones, que son las jugadas liberadoras. Su jugada liberadora, ¿cuál sería? D5. Entonces, primero, desubican el caballo, o desalojan y lo desubican de su casilla C3,
lo obligan a irse a E2, como fue que pasó, para colmo obstaculizando el alfil de F1, y luego que echamos a ese caballo, para tener ahora o más adelante la posibilidad de jugar D5, hay que tener mucho cuidado porque el D5 puede venir un enroque largo, ¿sí? Y las piezas se ponen en seguridad y la dama está atrás, cuidado con ello, pero las negras están intentando obtener esa jugada que les pertenece, de liberación. Luego de caballo E2 se encuentran con otra jugada muy fuerte, que es la jugada H5. Una jugada también difícil de entender, pero no tanto si estamos compenetrados en el espíritu de la línea o de la posición, la cual las negras están empezando a manejar, y obviamente mucho mejor que las blancas debido a la preparación, con lo cual sorprendieron a las blancas luego de haber jugado G5. Las negras tienen que seguir manteniendo la iniciativa. Es por ello que H5 es muy buena, porque amenaza justamente tomar en G4, y si me toman, ¿sí? Si me toman en H5, como pasó, surgen las jugadas tácticas, como estamos viendo en este momento, que es la jugada caballo F5. H5 no es en sí una idea tanto de abrir la columna, si bien es algo muy importante porque si sacamos el peón retrasado de H7, el peón estaba retrasado, también es una debilidad, sino que tácticamente las negras siguen dándole vida a sus piezas para que puedan moverse y generar más amenazas en dicha posición. Por eso la partida es muy complicada y muy táctica, porque esto obviamente el negro ya lo tenía preparado y le fue más fácil jugarlo, debido a que estos golpes que estamos viendo pertenecen a una preparación casera con el cual sorprendieron a las blancas. Por eso la jugada H5 es muy fuerte, porque no solo amenazan comer en G4, y si te comen como jugó Jirov, que es lo normal, surgió la otra brillante jugada que es caballo F5. ¿Por qué decimos que es brillante? Primero, porque es una jugada que sale atacando el alfil de E3. Segundo, le da vitalidad al alfil de B7, porque el peón de E4 está clavado porque la dama se encuentra en G2. Por lo tanto no pueden comerse al caballo. Y el blanco, al haberse comido otro peón más, perdió otro tiempo, con el cual las negras están especulando con la ventaja de material contra tiempo, que es muy conocido en ajedrez. Material físico por tiempos en desarrollo, en tiempos en ataque. Por eso es muy fuerte lo que está haciendo Judith. La jugada G5 que hizo en su momento no solo traía como idea meter un caballo en E5 rápidamente, sino después jugar H5 para jugar un caballo F5 y seguir hostigando las piezas blancas, que como toda posición restringida, cuando logran liberarse con la jugada liberada de 5 o metiendo piezas como están haciendo las negras, hacen que las piezas blancas queden mal porque se expandieron mucho y ahí empiezan a haber debilidades de todo tipo. Por eso la complejidad de esta partida y la complejidad a la hora de ser explicada y por qué están dando todos estos temas justamente. Pero volviendo a la partida, caballo F5, brillante jugada. Las blancas deciden jugar alfil F2. También tenían la posibilidad de jugar alfil F4. Pero bueno, alfil F2 deciden hacer porque el alfil se retira una casilla que abanican al caballo de F4. ¿Sí? Y hace que lo domine un poco más
y no tenga tantas jugadas ni casillas para ir como estaba teniendo desde F4, desde F5 justamente, hacia las posiciones del flanco de rey o del centro de las blancas. Pero bueno, seguimos con las jugadas brillantes de la preparación de Judith de esta partida. Luego de alfil F2, de nuevo, ante la sorpresa de Jirov, surge otra jugada de ataque muy brillante, que es la jugada dama por G5. Recuperando material. Y como todos sabemos, en toda posición de ataque, si las piezas se cambian, especialmente las damas, ya es una cuestión de jugar un final y hay que contar las piezas como quedaron, con cuántas quedamos de más y de menos, y llevar la posición adelante. Obviamente el que está mejor parado es el negro estructuralmente y con disposición de piezas porque llegaron a lo que tenían que llegar naturalmente y las blancas están sufriendo por su posición, digamos, mala que han quedado debido a que le han desarmado, desarticulizado, ¿sí? Su estrategia, y como consecuencia están quedando en una posición inferior y las negras están aprovechando a las mil maravillas justamente. Por eso dama por G5, si dama por dama, tendría caballo F3 jaque y a rey D1, caballo por B5 y la posición de las blancas empieza a caer. ¿Sí? El peón de D4 no puede comer el caballo de F5, el peón de H5 va a caer y las negras tienen todas las de ganar o a lo sumo empatar. Por eso es que las blancas deciden contragolpear y jugar caballo A5, porque luego de haberse defendido durante un tiempo largo, después de la famosa jugada que la sorprendieron en el flanco del rey, deciden jugar caballo E5 con la idea de decir, bueno, si te mato ese alfil de B7, mi peón de E4 ya no va a estar clavado y tu caballo de F5 se va a tener que ir porque me los voy a comer o amenazo a comerlo con el peón de E4. La táctica es la cuestión muy importante en el ajedrez, no solo para calcular un plan, sino también para generar más complicaciones. Y estos dos jugadores justamente descollaban por ese tipo de situaciones. Por ello, es notable de nuevo la jugada que hacen las negras, especulando con las amenazas tácticas de la posición y las figuras de mate conocidas que son típicas en el ajedrez y hay que tenerlas siempre presente porque siempre se pueden presentar en las posiciones como se están dando en este caso. Caballo 5 era una jugada que tenía la idea de que el alfil de B7, bueno, sea defendido o se fuera de esta casilla, pero no esperaban la fuerte jugada de las negras que es caballo E3, donde las negras siguen hostigando a las blancas y otra vez amenazando la dama de G2, que a su vez las mismas dejan su dama en el aire, pero que está defendida indirectamente porque si las blancas comieran, vendría caballo F3 y sería jaque mate, dándole a las blancas un hermoso mate, lo cual que llegaría y quedaría para la historia de todas las partidas de ajedrez justamente. Por ello, luego de caballo E3, las blancas no tuvieron otra cosa más que jugar dama G3, y en este momento, como el alfil de B7 está atacado, pero también tenemos muchas amenazas como caballo por C2 jaque, estamos mirando indirectamente la torre de A1 con nuestro alfil, es más, estamos mirando el peón de E4. Las negras optan por hacer la más simple, que sería
simplificar la posición, empezar a cambiar piezas y empezar a recolectar todas las piezas que están diseminadas del blanco, que están débiles y son fácilmente capturables. Con lo cual, luego de todas estas escaramuzas tácticas, empieza a quedar el negro con ventaja y la victoria sería cuestión de técnica. ¿Sí? ¿Cómo prosiguieron las negras? Hicieron la más simple. Dama por G3. Y luego de caballo por G3, caballo por C2 jaque. ¿Sí? Total, mi alfil vale menos que la torre de A1. Por eso hago caballos por C2 jaque, recuperando un peón aparte. Y a rey de 1, caballo por A1. Y a caballo por B7, otra jugada brillante, simple pero brillante, que es justamente la jugada B3, porque B3 amenaza poder sacar su caballo por C2 y quedarse con la pieza sin que se la encierren en A1 justamente. Las blancas tuvieron que jugar A por B3, porque ese peón, si lo dejamos, llega a A2 y se puede transformar en dama. Y luego de caballo por B3 y rey C2, caballo C5, obligando a seguir cambiando piezas a las blancas, ya que cuidado que el peón de E4 está atacado también por el caballo de C5. Y si no cambiáramos y llevábamos el caballo de B7 a A5, el caballo queda muy mal ubicado. ¿Sí? Por eso las blancas deciden comer en C5 y luego de D por C5, las negras optan por alfil E1, porque la idea de alfil E1 es justamente mejorar su alfil y llevarlo a C3 para clavar el caballo de E5, que es muy molesto, y mirar la torre de A8. ¿Sí? Es un cambio de diagonal para mejorar dicho alfil que estaba ahí en esa casilla y estaría mejor justamente en C3. Pero bueno, las blancas entonces se anticipan y juegan, las negras se anticipan y juegan caballo F3 y alfil C3, caballo D4 jaque, invitando a que las blancas coman en D4, pero si comieran con el alfil en D4, primero y principal nos sacaríamos nuestro peón débil de C4, de C5 yendo a D4, ¿sí? Si comieran alfil por D4 y C por D4, nos quitaríamos nuestro peón débil, que sería fácilmente defendible en algún momento con E5, y el blanco perdería la pareja de alfiles, que es una ventaja que da una cierta compensación después de todas las cosas que pasaron. Por eso es que con estas movidas estamos explicando por qué el blanco no hace alfil por D4 y juega rey D3. Las negras deciden jugar alfil D6. Si jugaran alfil por D4, las blancas de nuevo, fíjense ustedes que hay un problema en la posición. Que las blancas se encuentran con calidad de menos, ¿sí? Entonces, se dan el lujo de jugar alfil D6 aunque le coman un caballo y un peón por el alfil, porque la calidad vale mucho más que esas dos piezas, justamente. Es más, la única pieza que tiene que es parecida a las torres está en H1, sin poder jugar porque se encuentra encerrada por sus propias piezas. ¿Sí? Obviamente la variante que estuvieron jugando las negras la llevó a ganar una calidad, pero no por ello tienen que dejar de jugar con cuidado. Porque hay muchas posiciones donde un rey y un alfil pueden llegar a ser tal vez una posición de rey con torre. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí, las negras tienen ventaja ganadora. Pero hay que saber ganarlo, hay que tener técnica. Por eso aclaramos y decimos todo esto porque para explicar por qué juegan alfil D6. ¿Sí? Tienen calidad de más, pero tienen que sacar sus piezas. Si siguen quedando con sus piezas adentro, el blanco sigue mejorando la posición. El blanco decide jugar alfil G2, justamente porque necesita sacar su torre de H1 para que juegue y genere amenazas. Y entonces
Ahora sí, alfil E5, defendiendo el caballo de E5 para que si nos toman podamos tomar de alfil o de peón y no perdamos el peón de C5 en las tomas correspondientes. El blanco juega rey C4, el negro juega rey E7. De nuevo la táctica y los golpes de vista demuestran que rey por C5 no sería muy buena jugada, porque entre otras cosas la torre de H entra con jaque en C8 y hay una red de mate tranquilamente, o el blanco quedaría en muy mala posición. Por eso ese peón es incomible y está defendido indirectamente. Es por ello que las blancas juegan torre A1, mirando el peón de A6, y bueno, quién sabe, también intentando torre A5 si la dejan, para mirar el peón de C5 y poder tomarlo con la torre, aunque sea. Pero las negras cortan por lo sano y juegan caballo C6, buscando el cambio de piezas, evitando con su caballo C6 la entrada de la torre A5, y es por esto que terminan abandonando las blancas, porque no hay más nada que hacer. La posición que se cae y las torres entrarían a jugar rápidamente por las columnas abiertas. Es una posición con calidad de menos. Más de esto no se puede hacer. La posición está ganada. Y por ejemplo, si las negras, las blancas, digamos, jugaran rey por C5, para hacer un ejemplo, luego de alfil por C3 y B por C3 y torre HC8, como habíamos dicho en la variante anterior, las torres entran a jugar, el rey está muy desguarecido y hay muchas amenazas. Por ejemplo, rey C4, caballo E5 jaque, podría ser, y el rey D4, F6, sosteniendo el caballo, ¿sí? Y de nuevo el caballo fuertemente ubicado en su mejor casilla, como siempre dijimos desde el comienzo de la partida. Y si, bueno, alfil F1 para comerse el peón, pero A5 y la partida sigue siendo ganada, porque no solo tenemos un caballo muy fuertemente centralizado y una torre de ventaja porque tenemos calidad de ventaja, sino que también tenemos un peón fuertemente pasado y apoyado, que va a llegar muy rápidamente a 2 y va a hacer que las blancas pierdan la partida. Y es por eso que estos jugadores, mostrando esta variante, por ejemplo, es por ello que ellos prácticamente no siguen jugando y abandonaron la partida. Por eso que las blancas abandonan justamente. Una partida muy interesante, con muchos detalles y muchos matices. Es muy táctica la posición, muchos detalles para explicar el porqué de las jugadas con las cuales las negras lograron sorprender a las blancas y por qué lograron la superioridad que lograron y la soltura a la hora de llevar adelante todo esto.